¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video que traemos por el día de hoy como costumbre. Saludito para todos, un saludo virtual desde acá al estado de Nueva Jersey, de sus amigos Marvy. Especialmente a ti que me estás viendo, amigo, gracias siempre por el apoyo que nos brinda. Gracias siempre por estar ahí pendiente a nuestros videos. Gracias siempre por tus buenas vibras que nos dejas ahí en tus buenos comentarios. Así es que saludito para todos en general, en cualquier hora que me estés viendo, amigo, un saludito para ti. Ok amigos, en esta ocasión traemos un trabajo que vamos a estar realizando por el día de hoy. Vamos a estar realizando lo que es una fogata en esta área de acá. Como ustedes pueden apreciar, vamos a estar trabajando acá esta área. Vamos a hacerle un pequeño patio para poner una fogata, para quemar leña, 4 sillas, una en cada esquina. Lo necesitamos un poquito más grande, pero la situación de este material que vamos a estar trabajando acá con los pavers es un extra que nos sobró de un patio que estuvimos realizando la otra vez. Como ustedes pueden ver, en esta parte de acá tenemos un patio que estuvimos haciendo. También estuvimos trabajando lo que fue esta cerca de acá. La verdad que gracias a Dios hemos tenido mucho trabajo con este cliente. Así es que le damos la bienvenida y vamos a ver el video. Amigos, este es el área donde vamos a estar trabajando lo que es una pequeña fogata para que vayan a quemar leña. Pensábamos hacerlo en círculo, pero ellos lo quieren cuadrado. Pero bueno, como les he comentado, acá trabajamos nosotros y lo que el cliente diga, eso es lo que se va a hacer. Al fin y al caso que ellos son los que van a pagar. Aquí había anteriormente un cerro de tierra, ya lo sprayamos. Ahorita vamos a estar lo que es trabajando ahí el cuadrito, a ver cuánto nos alcanza el material. Este material es extra que nos sobró del patio que estuvimos trabajando acá. En esta casa, pues gracias a Dios hemos estado trabajando bastante. Realizamos todo lo que fue la fensa esta, trabajamos el patio y ahora vamos a estar trabajando esta acá para hacer una fogata. Le vamos a hacer un medio patio y le vamos a... aquí lo tenemos para hacer asadito ahí, hot dog, elotes, y ahí tenemos el patio. Así es amigos, que si quieren saber cuánto exactamente cobré por este trabajo, vámonos a Instagram amigos. Ahí con todo gusto yo les brindo el precio, cuánto estoy cobrando. Por este medio me hacen comentarios que me preguntan cuánto cobré. No lo voy a hacer amigos, por la situación que ustedes saben que nunca falta, lo saben todo, que cobraste menos, que cobraste mucho, y no me gusta. Para evitar entonces ese tipo de comentarios, entonces lo que hago, yo mejor respondo por Instagram, aparezco como Marvy Landscape, y con todo gusto, si en verdad te interesa el precio, vámonos a Instagram. Acá traemos nuestro material, traemos lo que es una yarda, ya jalamos varias carretas, una yarda lo que es gravilla con arena y una especialmente pura arena. Esto ya es para nivelar el patio. Mis amigos, considero que el patio de la fogata no nos quedó al puro 100. Fueron muchas pedaceras de material que estuvimos trabajando. Como les comentaba, fue un extra material que sobró del patio anterior, pero aquí les dejo cómo es que luce. Déjenme ahí en la parte de abajo los comentarios qué opinan. Quedó más o menos un 100. Ya solo me falta la tapa, lo que es encima, a todo alrededor ahí donde va a estar la fogata. Así quedó amigos, esto ha hecho el trabajo que hemos estado realizando por el día de hoy. 4 sillas. Le pusimos ahí un alrededor de piedrita de río, de la pequeña. Con la tapa que le vamos a estar haciendo amigos, va a lucir mejor. Le dejamos una pequeñita agrietadura por la situación de que el calor, para que no vaya a explotar los... allá con todos esos hoyitos que se ven encima, lo vamos a tapar con lo que es la tapa que traemos todavía, que aún no la tenemos. Así nomás luce amigos. La verdad que lo hicimos con puro
resto de material, algunos pedazos estuvimos utilizando. No es porque no queremos comprar, no, que el material ya estaba acá anteriormente del patio que estuvimos utilizando, y para qué comprar más, pues así es que lo hicimos. Un patiecito ahí de 11 por 11 cuadrado. Ok, mis amigos, esto ha hecho todo por hoy. Bendiciones para todos y nos miraremos primeramente Dios en un próximo video, si Dios nos permite. Si te interesa, amigos, saber cuánto cobré por este trabajo, vámonos a Instagram, ahí aparece como Marvy Landscaping. Con todo gusto yo te brindo el precio de este trabajo. Por este medio no lo hago, amigos. Saludito y nos vemos en otro video.